Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 76. Si en su voluntad confías, tu oración responderá. Él te bendice con el gozo de su príncipe de paz. Aunque la tormenta ruja, Él no te abandonará. En sus manos Dios te lleva a la eterna salvación. Himno 76. Hymn number 76. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Santiago. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Jeremías. Pues así dice el Señor: me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Lucas. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Mateo. Cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre, jamás. Amén. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho se quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo: por vuestra poca fe. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Marcos. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamando Jairo, y al verle se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia, diciendo: Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella, para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y habían gastado todo en lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curado de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vino y el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos
tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Por eso os digo que todas las cosas, por las que oráis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Juan, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Que ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Ahora leeré de la Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor abnegado. El deseo es oración y ninguna pérdida puede ocurrir por confiar a Dios nuestros deseos para que puedan ser moldeados y exaltados antes de que toman forma en palabras y en obras. ¿Somos beneficiados mediante la oración? Sí, el deseo que parte hambriento de justicia es bendecido por nuestro Padre y no vuelve a nosotros vacío. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. La ciencia divina derriba su sanción de la Biblia y el origen divino de la ciencia es demostrado por medio de la santa influencia de la verdad al sanar la enfermedad y el pecado. La oración de fe salvará al enfermo, dicen las Escrituras. ¿Qué es esta oración sanadora? La oración del Señor, el Padre nuestro, es la oración del alma, no la del sentido material. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así habló Jesús. El aposento simboliza el santuario del Espíritu, cuya puerta se cierra al sentido pecaminoso
mas deja entrar la verdad, la vida y el amor. Cerrada para el error, está abierto para la verdad y viceversa. Nuestro maestro enseñó a sus discípulos una breve oración que llamamos en su honor la oración del Señor, el Padre Nuestro. Nuestro maestro dijo, vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo sanar enfermos por medio de la mente en lugar de la materia. En latín, la palabra traducida por discípulo significa estudiante. Y la palabra indica que el poder de sanar no era un don sobrenatural para esos estudiantes, sino el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina, la cual su maestro demostraba sanando a los enfermos y a los pecadores. De ahí la aplicación universal de su dicho: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, comprenderme por la palabra de ellos. Nuestro maestro dijo a todo seguidor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad tiene un efecto sanador, aunque no sea comprendida totalmente. Podrían presentarse miles de cartas como testimonios de la eficacia sanadora de la ciencia cristiana, y particularmente en lo que concierne al gran número de personas que han sido reformadas y sanadas por medio de la lectura cuidadosa y el estudio de este libro. Para infundir confianza y ánimo al lector, algunas de estas cartas son publicadas nuevamente aquí, tomadas de The Christian Science Journal y Christian Science Sentinel. El libro de texto me sanó. Durante 12 años, estuve la mayor parte del tiempo bajo atención médica. Varias opiniones se dieron acerca de la naturaleza de mi enfermedad,
y algunos diagnósticos fueron de tumor o hinchazón anormal, etc. Sané al leer Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por la señora Eddy. Fue un caso claro de transformación del cuerpo por medio de la renovación del entendimiento. En la actualidad me encuentro perfectamente bien. Curación de una persistente enfermedad del estómago. No hay duda de que la mayor parte de las personas vienen a la ciencia cristiana gracias a curaciones físicas, pero hay algunas a quienes esto no les llama la atención, con la esperanza de que tales personas puedan beneficiarse y con la gratitud que siento por la ayuda recibida. Remito mi propia experiencia. 3 años atrás no sabía nada de la ciencia cristiana, aparte del conocimiento obtenido de los periódicos y de la literatura común y corriente. Cuando alguna vez pensaba sobre esta materia, era para clasificar la ciencia cristiana entre varias teorías humanas con las cuales no podía estar de acuerdo, porque parecían confiar en el bien y en el mal a la vez. Jamás había conocido algún caso de curación. Tampoco había leído el libro de texto, ni oído mencionar las revistas Journal o Sentinel, aunque sí había visto a la gente concurrir a la iglesia de la ciencia cristiana. Estaba cansada de buscar algo satisfactorio en cuestiones de creencias religiosas, porque parecía como si Dios no pudiera o no quisiera establecer la armonía en las terribles condiciones existentes en la sociedad humana. Había dejado de usar toda forma de oración, exceptuando el Padre Nuestro. Y aún en esta oración omitía las palabras, no nos metas en tentación. Cuánto deseaba conocer siquiera algo del por qué y del para qué de todo. Así fue como la ciencia cristiana me encontró. Fui puesto en contacto con una amiga querida a quien había visto muy poco desde hace 1 año o más, una mujer muy educada e inteligente. Me dijo que había sido tratado según la ciencia cristiana de una dolencia física y que se interesaba mucho por el estudio de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por la señora Eddy. Me preguntó si quería leer el libro y le contesté que me agradaría mucho. El primer capítulo, la oración, me gustó muchísimo desde el comienzo. Y cuando llegué a la parte en que la señora Eddy da el sentido espiritual del Padre Nuestro, mi interés fue completo. Me di cuenta vagamente de que estaba aprendiendo lo que significa orar sin cesar. Necesitaba mucho de una curación física en este entonces, porque estaba sufrido desde hacía varios años de una forma de enfermedad persistente del estómago. A mi parecer, no me interesaban los beneficios físicos que pudiera derivar de ese estudio, pero sí creí que esta ciencia contenía la verdad de las cosas y tan absorta estaba en comprender claramente lo que es su principio, que pensaba muy poco en mí misma. A los 3 o 4 meses de estudio me di cuenta de que la enfermedad del estómago había desaparecido y que se fueron además otros males que jamás han vuelto a aparecer. Logré esta curación mediante la búsqueda seria y concienzuda de la verdad contenida en la Biblia e interpretada por nuestra guía en nuestro libro de texto, Ciencia y Salud. Desde entonces he aprendido más sobre la ciencia y de la curación y he podido en pequeña escala ayudar a otros que la necesitan.
Cuando pensamos en la vida pura, afectuosa y desinteresada que la señora debe de haber vivido para llegar a estar consciente de esta verdad y para revelárnosla, las palabras son inadecuadas para expresar la gratitud que sus seguidores sienten por ella. Esta se expresa mejor consiguiendo obedientemente sus pasos, así como ella sigue a Cristo. En el espíritu del amor de Cristo, como quien todo lo espera, todo lo soporta y se regocija en llevar consuelo a los afligidos y curación a los enfermos. Ella dedica estas páginas a los honestos buscadores de la verdad. Mary Baker Eddy. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 146. En Dios encuentro un magno don que ignora la acritud y brilla quieto y sin temor el don de gratitud. Himno número 146. Hymn 146.
esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Todos los servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información visite thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio, WADO 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Si está escuchando por teléfono, oprima la estrella y el 5 y espere hasta que la línea esté abierta. Buenas noches, gracias por su lectura. Me recordó una experiencia que tuve hace muchos años cuando inicialmente entré a la ciencia cristiana, mm, casi por accidente. Y fue precisamente después de un accidente que tuve en el cual me afecté la espalda y fui diagnosticado por los médicos de que no podría volver a alzar objetos pesados y iba a sufrir de dolor el resto de la vida. Sin embargo, eh, ya tenía un tiempo de estar en la iglesia y conocí a una practitioner que um, comenzó a guiarme y ella hablaba precisamente de la oración en silencio detrás de mi puerta cerrada. Y fue algo que comencé a practicar durante esta época.
con frecuencia me encerraba dentro de mí mismo en silencio a reconocer la verdad de la perfección creada por Dios, de cómo Él permanecía siempre a mi lado y en mí, y se encargaba de que cualquier cosa que estuviera fuera de su lugar regresaría al lugar apropiado. Eh, por un momento el dolor aumentó en una forma bastante considerable, pero un día me desperté y el dolor había desaparecido en cuestión de 2 o 3 semanas. Eso fue hace 15 años y aquí estoy. Trabajo normal, camino normal, levanto pesos de 70, 80 libras sin ningún problema. Trabajé en construcción 10 años después de eso y gracias a la oración continúo siendo una persona saludable. Gracias por su lectura. Gracias. Yo también quisiera expresar mi gratitud por una curación dentro de la ciencia cristiana. Hace mucho tiempo, pero es una fundación de la oración que hago ahora. Mi hija estaba eh, sufriendo de un dolor de su oído y como mamá quería parar el sufrimiento, quería que ella estuviera muy cómoda. Entonces, en la noche cuando fue a la cama, yo me senté con ella y oramos el Padre Nuestro. Y después la dejé en el cuidado de Dios y fui a mi recámara para orar más. Y empecé la oración con dos pensamientos, una pregunta primera y le dije, Dios, ¿qué hago? No sé qué hacer, pero quiero que esté sana mi hija. Entonces, ¿qué hago? Y después pensé, si fuera aquí conmigo Jesús, Él pudiera sanarlo, pero inmediatamente. Pero Jesús no está. Entonces aquí estoy contigo, Dios. Y me puse a orar y mi oración fue no más escuchar. Cerré los ojos y escuché y escuché. Y después de unos momentos vino una voz, una idea a la mente que dijo, tú no tienes que hacer nada. Yo soy Dios y ella es mi hija. Tú eres mi hija. Entonces las cuido yo.
y me sentí una tranquilidad, una paz, pero me quedé escuchando. Le di gracias y me quedé sanando, escuchando. Y dentro de otros momentos vino otra idea, que claro, Jesús no está aquí, pero el Cristo que enseñó Jesús, sí, ese está aquí, es aquí y está dentro de usted, de ti, de tu hija, y es el Cristo que sana. Entonces sentí yo que todo estaba sanada, que mi hija estaba cómoda y me quedé escuchando en gratitud esta vez. Y cuando me fui a dormir, fui a checarla y estaba durmiendo dulcemente. Y di gratitud a Dios y cuando se levantó en la mañana estaba sana, estaba perfectamente bien, sus oídos estaban muy bien, escuchaba bien, todo bien. Doy gratitud porque este tipo de oración, esta curación fue muy importante en mi formación de una persona que ora para la sanación. Doy gracias a Dios y a la señora Eddie que nos dio este método. If you would like to give a testimony, we can translate for you. Right, William? Thank you for your readings. Last Wednesday, we had a testimony in English Gracias por tu lectura. El miércoles pasado tuvimos un testimonio en inglés por teléfono of a lady who had come to the lecture last Tuesday night. de alguien que vino a la lectura el pasado martes en la noche. This lady had a issue with her foot, her ankle, and she was unable to walk very well. She hobbled over to the lecture. Ella tenía un problema en un pie y tuvo que llegar a la lectura cojeando. And during the lecture which Leiji Lessa gave,
she experienced such peace and felt such love in coming to the lecture that the very next morning her foot was healed. Y ella experimentó una tranquilidad y una paz y un entendimiento tan bello en la lectura que dio Lady, que en la mañana siguiente su pie estaba sanado. Not only was it healed, but she could run in not a marathon, but a group that she runs with weekly. No solamente estaba sanado, sino que ella fue capaz de correr no en una maratón, sino en un grupo de ejercicio que ella tiene y con quienes corre con frecuencia. She was very grateful to the church for hosting the lecture, which lecture can be viewed at any time on our website, thirdchurchnyc.com. Ella estaba muy agradecida por la lectura que dimos en la iglesia y pues ojalá otros también la puedan ver. La encontrarán en nuestro website de Third Church of New York City, thirdchurchnyc.com. Thank you again for your readings. Gracias de nuevo por su lectura. Thank you.
Concluimos esta reunión cantando el himno número 151. Callado, reverente, voy hacia ti, Señor. Al corazón has dado amor y humildad. Contigo en comunión, mi pan y vino eres. Me sanas tú, Señor. Me sanas tú, Señor. Himno 151. Hymn number 151.